Mañana vamos a estudiar, vamos a comenzar un nuevo libro de la Torá, el segundo libro de la Torá, el libro de Shemot, el libro del Éxodo, con una de las historias, por supuesto, más conocidas no solamente de la Torá, sino del mundo, el Éxodo de Egipto. Y por supuesto, desde ya en el comienzo del libro va a aparecer un personaje que va a ser sin duda central y clave en la historia, pero no solamente en esa historia, sino en la historia del pueblo judío todo. Un personaje que a partir de su heroísmo, de su coraje, de su lealtad, de la lealtad a sus sentimientos, a sus ideas. Un personaje atado a una lealtad a su ética, a su moral, a su saber acerca de la justicia, va a hacer no solamente que el pueblo judío sea liberado, no solamente eso, sino que va a lograr que el pueblo judío, que el judaísmo, mejor dicho, exista. Escuchen, es un personaje que logra que el judaísmo exista. Sin este personaje, el judaísmo no hubiese existido. Y por supuesto estoy hablando de Moshe, no. Parecía, pero no. De la hija del faraón. Sin la hija del faraón, el judaísmo no hubiese existido. Hay veces que del lugar menos pensado, de la historia menos esperada, de la persona y del lugar que menos esperas algo, se logra todo. A veces que del lugar más oscuro, de las entrañas del palacio del tirano, del genocida, del asesino del faraón, acababa de enviar un edicto para exterminar a todos los bebés judíos, a todas las criaturas recién nacidas, de las entrañas del palacio. No era un sirviente, no era un primo, la hija del faraón. Sin esa mujer, decide agarrar a ese chico, quedárselo, adoptarlo, criarlo y salvarlo. El pueblo judío no hubiese salido de Egipto, no hubiese recibido la Torá y ninguno de nosotros estaría acá celebrando ningún Shabbat. Y es por eso que me quiero detener en esta mujer, en la hija del faraón, y retarle dos momentos de esta historia que me parecen claves. La historia es fascinante, tiene apenas unos renglones en el libro del Éxodo, pero suficientes para dejarnos algunos mensajes. Como todos recordarán, el faraón envía a exterminar a todos los niños hebreos recién nacidos. Es en ese momento en donde dos padres muy jóvenes tienen un bebé, que lo tienen con ellos durante 3 meses hasta que no pueden seguir teniéndolo. Era imposible, inviable. Los asesinos rondaban por las calles en búsqueda de las criaturas. Imagínense la tensión, la oscuridad, el drama, hasta que la madre decide nada más y nada menos que poner una canasta, todos conocen la historia, en el río Nilo. La hermana iba a seguir, lo miraba desde lejos, hasta que finalmente en el medio del río es divisado por la heroína de la historia. Y no digo de la historia esta del libro de Éxodo, la heroína de la historia hasta acá. Una mujer no judía, muy importante. Ella ve la canasta y decide rescatarla. Y aquí es donde me quiero detener y contarle un par de historias, de este preciso instante. Porque en el Talmud debaten los sabios, los rabinos, siempre debaten, obvio, acerca de cómo fue que la hija del faraón agarró la canastita. Porque no queda muy claro, hay una palabra ahí en el texto que no queda muy claro. Y entonces, basado en la misma palabra, un sabio dice, lo que hizo fue enviar justamente, y es la mayoría de las traducciones dicen así, enviar a una de sus esclavas, alguna de las mujeres que trabajaban para ella, a buscar la canasta al medio del río y traerlo. Cosa que suena bastante probable. Bien, ¿no es cierto? Va y no se iba a meter ella hasta el medio del río, manda a alguien. Sin embargo, de la misma palabra, otro rabino opina otra cosa completamente distinta. Dice, no, ella no envió a nadie. Casi como negándose a que haya un intermediario ahí entre la acción de esta mujer y la canasta. Un intermediario que nadie conoce y que no lo hace por alguna convicción, sino simplemente porque alguien le dice que lo haga. No. Fue ella misma quien agarró la canasta. ¿Y cómo fue?
estiró la mano y de pronto la mano se estiró 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5 metros, agarró la canasta y tú dices, sí. Ese es el Midrash. Termina ahí. Y uno dice, ¿qué le pasó a este señor para contar una historia así, no? Es como el comienzo de los superhéroes, parece, que se estiran. Y sin embargo, el mensaje de este Midrash me parece fenomenal. Y es que a veces pensamos que nuestros objetivos son inalcanzables. Que lo que tenemos que lograr no hay forma de alcanzarlo. No hay forma de llegar. Nuestro objetivo, nuestra misión, nuestro sueño, esa persona, ese logro, esa realización, esa cosa nueva que necesitas y que está tan lejos y pensamos que es imposible. El relato de la hija del faraón estirando su brazo es el relato de aquellos que nunca bajan los brazos y que hacen todo. Se estiran hasta donde no pueden para lograrlo. Los que nunca bajan los brazos. Ese es el espíritu del Midrash. Hasta acá este Midrash quiero ir, ahora voy a volver a ese. Quiero ir a la segunda parte del texto. Y la segunda parte del texto es el momento en donde ella finalmente tiene la canastita, ¿ok? Y el texto dice claramente que ella vio al chico llorar y se conmovió profundamente y dijo, este es uno de los chicos hebreos. O sea, en el momento, en el comienzo de la historia, ella ya sabe lo que se está jugando. Recuerden, es la hija del que envía a asesinar a todos esos chicos. Ellas saben lo que se está mintiendo. Está jugando su propia vida, su propio lugar, haciendo exactamente todo lo contrario que podía hacer. No es que se enteró más tarde, no es que se encariñó con el chico después de un tiempo y se enteró. No. En el momento en que lo ve, dice, lo vio llorar y dijo, este es uno de los chicos de los hebreos. Lo supo en el primer momento y en ese primer momento su corazón se llenó de generosidad, de solidaridad, de empatía, pero por sobre todas las cosas, de ética. De saber que por más que alrededor digan que las cosas son así, cuando vos adentro, en los quisques, sabes que las cosas no son así. Eso es la ética. Lo que se preguntan los sabios es cómo fue que esa mujer se dio cuenta que ese chico era de los chicos de los hebreos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo supo? Cuando lo vio. ¿Cómo supo? Muy bien, esa es una de las versiones. Hay 3 explicaciones al menos. Hay varias, pero voy a dar 3. La primera, la más natural, la que todos imaginan, tenía el Brit Milá. Tenía el Brit Milá, abre, ve el Brit Milá, es de los chicos de los hebreos. ¿Es posible? Puede ser. Hay algunas cosas que pueden rebatir la idea. Hay varios textos que dicen que durante Egipto y especialmente durante el desierto se dejó de practicar el Brit Milá. Es que por eso que lo primero que hace Yoshua, el sucesor de Moisés, cuando llega a Israel es hacerle, dice el texto, hacerle el Brit Milá a todo el pueblo. ¿Por qué le hace el Brit Milá a todo el pueblo? En Yoshua capítulo 5, es un momento raro ese. Pero puede ser que le haya visto. No dice que tenía hecho, no dice que vio eso, pero puede ser, una. La segunda posibilidad es que la mujer pensó, ¿qué madre puede arrojar a un chico en el medio de la canastita, en el medio del río? Tiene que ser, más que un chico judío, una madre de las hebreas queriendo salvar a su hijo. Puede ser, es una posibilidad, pero me quiero detener en la tercera y última versión, que es la que a mí más me gusta, y es la siguiente. Es un rabino que se queda en una palabra del texto. Porque el texto dice así precisamente, y vio que el chico estaba llorando. Y el rabino dice, ¿cómo es que vio que el chico que estaba llorando? Uno escucha que un chico está llorando. ¿Cómo es que vio que estaba llorando? ¿Por qué dice que escucha? ¿Por qué dice que ve y no dice que escucha? ¿Entienden? ¿Y qué dice el maestro? Que lo que vio es un chico que lloraba sin hacer sonido. Él veía que lloraba, ella veía que lloraba. Pero ese chico lloraba y no se escuchaba, por eso lo ve llorar. Es un chico que lloraba en silencio. Y ella dice, ¿qué bebé puede llorar en silencio? Aquel que le enseñaron a estar en silencio, porque si no, lo iban a descubrir y lo iban a matar.
Ese chico estuvo llorando en silencio durante meses, porque si no, sus captores, los asesinos y terroristas egipcios que estaban dando vueltas por la zona, los iban a encontrar, los iban a buscar, los iban a matar. Esa mujer se apiadó del chico porque lo vio llorar en silencio. Y esta historia se repitió varias veces después. Porque en los guetos de la Alemania nazi, de la Europa nazi, todos conocemos esas historias, especialmente relatadas, por ejemplo, por Ana Frank, de tantos judíos escondidos aprendiendo a vivir en silencio, criaturas teniendo que aprender a llorar en silencio, porque si no, los asesinos que estaban alrededor podían descubrirlos, descubrir su lugar y llevarlos a los hornos de Auschwitz. Hay una historia tremenda acerca de Abba Kovner, que es un sobreviviente del gueto de Kovno, que relata en sus memorias que recuerda que en el gueto había una madre con su hija y que después de muchísimo tiempo estar cautivos, encerrados, después de muchísimo tiempo, finalmente son liberados. Finalmente es liberado, la guerra termina y él estaba cerca de ellas. Y en sus memorias recuerda cómo se suben al tren que los llevaba quién sabe a dónde, pero ya libres. El horror había terminado y entonces él escucha a la nena decirle a la mamá, mame, ¿ahora ya puedo llorar? Llorar en silencio es una de las cosas más difíciles y tremendas que pueden pasarte. ¿Cuántas veces nos pasó el de tener que llorar intentando que nadie se entere, ni que lloramos ni por qué lloramos? Y les quiero decir esto. Estuvimos rezando durante tanto tiempo porque nuestros hermanos, capturados también por asesinos y terroristas, radicalizados islámicos, egipcios, palestinos. Y digo egipcios porque lo conté hace un par de semanas. La Franja de Gaza perteneció a Egipto durante décadas, hasta el año 67, hasta la Guerra de los 6 días. Nunca nadie en esa franja reclamó, no existía ninguna bandera ni verde, ni amarilla, ni blanca, ni negra, ni ninguna organización pidiendo ninguna liberación de ninguna Palestina. Nunca. ¿Hace cuántos meses que tantos de nuestros hermanos, que los bebés vivas lloran en silencio? Para que sus captores ni se enteren que están ahí, que no se acuerden que están, porque no tienen ninguna idea de lo que puede pasar. Es por eso que después de haber rezado tanto y esperado tanto, Bezat Hashem Yitbaraj, esperamos con todo el corazón que a partir del domingo finalmente empiecen a ser liberados. Que este acuerdo finalmente logre que nuestros hijos, que hace tanto tiempo lloran en silencio, puedan ser liberados. Me preguntaron en varios lugares, pero ¿y el acuerdo qué onda? ¿Sirve este acuerdo? Mi respuesta es, si uno de tus hijos es el que está llorando en silencio, allí en esa cueva, ¿estarías o no estarías de acuerdo con el acuerdo? A veces el peor acuerdo es el mejor acuerdo que tenés. Meses estuvimos, nosotros no en silencio, porque nosotros desde aquí rezamos, gritamos, hablamos, en cada Shabbat, en cada micrófono que nos pusieron, en cada una de las redes, en cada lugar, no paramos de gritar, de exigir, de pedir, de reclamar por los nuestros que siguen llorando en silencio, reclamar incluso de maneras increíbles a personas, organizaciones que nunca imaginamos que íbamos a tener que explicar quién era la víctima y quién el asesino. Organizaciones de Occidente, amigos cercanos que tuvimos que estar explicando hasta el día de hoy quién es el asesino y quién es el que está llorando en silencio en esta guerra. Es por eso que tengo que celebrar que el domingo lentamente nuestros hermanos y todos esos chicos que estuvieron llorando en silencio vuelvan a casa.
Y a la vez estamos en la semana en donde recordamos el asesinato cruel, patético y vergonzoso del fiscal Alberto Nisman, Zichronot y Eli Brajá Belanetzaj. Porque después de 20 años de la masacre de la AMIA y de 22 años de la masacre de la Embajada de Israel, apareció el fiscal que iba a denunciar al gobierno de turno, al gobierno que estaba allí en ese momento de manera oficialista, iba a denunciar al otro día por el encubrimiento y por ser parte de todo el drama que habíamos vivido los últimos 20 años en la AMIA, y apareció asesinado en su casa. Y hace 10 años que estamos exactamente en el mismo lugar. Pero ¿saben? Nosotros estamos acá gracias a una mujer que pensó que era imposible y que vio que allá en el fondo era imposible llegar, y que desde la ética y la justicia que sabía que enarbolaba tenía que defender, y no bajó los brazos. Es por eso que nosotros también, al ser herederos de esa historia, decimos que no vamos a bajar los brazos y que esperamos que el largo brazo de la justicia, la terrenal o la divina, castigue como tiene que castigar a todos los responsables del asesinato del fiscal, del asesinato de la masacre de la AMIA, del asesinato de la masacre de la Embajada y del asesinato en la masacre del 7 de octubre, que no por casualidad son exactamente todos los mismos asesinos. Pedimos que el largo brazo, ese que parece que nunca llega a ningún lado, de la justicia, castigue finalmente a todos los responsables. Amigos queridos, amigos todos, nosotros de acá vamos a bienvenir con lágrimas a nuestros hermanos cuando vuelvan a casa. Eso no quiere decir que no sigamos adelante con la lucha de nunca bajar nuestros brazos, nunca bajar los brazos, para que nunca más nadie de nuestro pueblo, ni de ningún otro pueblo, tenga que llorar en silencio. Kenny Ratzon. Shabbat Shalom a todos. Nos ponemos de pie.